Todos hablan de él. Algunos lo ven como un líder innovador, otros con desconfianza. Pero hay algo que casi nadie entiende. ¿Cómo pasó de ser un joven alcalde a convertirse en una de las figuras políticas más influyentes de El Salvador? Y lo más sorprendente es que todo comenzó con una promesa que buscaba un cambio en la forma de gobernar, porque para muchos Bukele no solo creó un país, introdujo un estilo distinto de política, pero eso no era todo. Durante años El Salvador enfrentó problemas complejos: pandillas, corrupción, pobreza, inseguridad. La gente vivía con la idea de que salir a la calle podría ser peligroso. Y mientras algunos gobiernos iban y venían prometiendo soluciones, la desconfianza crecía. El país parecía condenado a repetir la misma historia una y otra vez, hasta que apareció alguien diferente. Un joven político sin el apellido tradicional, sin el discurso clásico. Hablaba de manera directa, usaba Twitter como herramienta y cuestionaba abiertamente a los partidos establecidos. Su nombre, Nayib Bukele. Pero su historia no empieza en el Palacio Presidencial. Empieza mucho antes, en una pequeña oficina rodeado de ideas, marketing y una obsesión: entender cómo influir en la percepción de un país entero. Lo que nadie imaginaba es que esta estrategia se transformaría en un movimiento político importante. Bukele nació el 24 de julio de 1981, en San Salvador, hijo de un empresario de origen palestino y una madre salvadoreña. Desde joven se sintió cómodo entre cámaras, negocios y discursos. Estudió comunicación y trabajó en la empresa familiar. Aquí empezó a comprender algo que marcaría su carrera: el poder de la imagen. A los 31 años se lanza como alcalde, mejoró infraestructuras, espacios públicos, seguridad y sobre todo aprendió a usar las redes para mostrar resultados. 3 años después dio el salto a la alcaldía de San Salvador y ahí su figura cambió de nivel. Con gorra, traje y lenguaje directo, Bukele empezó a conectar con una generación que buscaba alternativas a los políticos tradicionales. Su popularidad crecía y los desafíos políticos también. Y su propio partido, el FMLN, lo expulsó. En ese momento cualquiera hubiera quedado fuera del juego, pero Bukele no. Usó su expulsión como un punto de partida, creó su propio movimiento y se presentó como alguien externo al sistema. En 2019, con un partido llamado Nuevas Ideas, rompe con dos grandes poderes que dominaron El Salvador por más de 30 años, el FMLN y Arena, y con esto gana la presidencia con más del 53% de los votos. Para ese momento, un hecho histórico. Esa elección marcó el fin del viejo orden y el inicio de un estilo de gobierno que pocos habían visto antes. Cuando Bukele asumió el poder el 1 de junio de 2019, El Salvador está enfrentando graves desafíos, con una de las tasas de homicidios más altas del mundo y barrios en que las pandillas tenían gran control. El país vivía bajo dos gobiernos paralelos, el del Estado y el de las pandillas, y ahí entró Bukele, prometiendo una sola cosa: vamos a devolverle el país a la gente. Y así nació el Plan Control Territorial, una estrategia de seguridad que combinaba tecnología, presencia policial y control del territorio. Las cifras comenzaron a mejorar, los homicidios se redujeron, las imágenes de patrullas en barrios se volvieron virales y por primera vez en décadas muchos salvadoreños percibieron un cambio en seguridad. Pero lo que parecía un avance tenía implicaciones complejas. En febrero de 2020 Bukele llegó al Congreso acompañado de militares armados. Quería que los diputados aprobaran un préstamo para su plan de seguridad. Ellos se negaban y él decidió presionarlos desde adentro. La imagen fue impactante: el presidente dentro del parlamento con soldados atrás. Para algunos fue una demostración de fuerza que generó debate, pero lo más curioso es que su popularidad creció aún más. Mientras algunos criticaban la medida, otros la percibieron como acción directa. Ese día cambió la percepción del poder. Bukele entendió que la gente no solo quería soluciones, quería resultados visibles, aunque rompiendo ciertas normas establecidas. Eso fue lo que hizo. En marzo de 2022, tras un fin de semana con 87 asesinatos, Bukele declaró estado de excepción nacional, miles de arrestos, derechos suspendidos temporalmente y militares patrullando cada esquina. El país en apariencia se volvió más controlado, las calles se veían más tranquilas, los homicidios bajaban a niveles históricos, las cárceles en cambio se llenaban y la ciudadanía, cansada de décadas de inseguridad, percibía un cambio. Bukele convirtió la seguridad en su principal herramienta política y mientras las críticas crecían internacionalmente, dentro del país su popularidad crecía. La historia de Bukele no es la de un líder tradicional, es la de un político que entendió cómo usar la percepción pública y la tecnología para crear un tipo de liderazgo rápido, visible y concentrado. En menos de una década pasó de alcalde local a figura con proyección internacional.
Hoy el país muestra cambios visibles. Las calles están más seguras, el turismo crece, la inversión aumenta y los indicadores en apariencia son positivos. Desde aquel momento nada volvió a ser igual y aunque parezca increíble, todo empezó con una sola decisión: enfrentar a los desafíos de seguridad. Al final Bukele no solo gestionó la seguridad, cambió la forma en que el país percibe el poder. Y aunque su historia sigue en desarrollo, una sola cosa es cierta: en El Salvador la política cambió y la seguridad sigue siendo un tema central.